Amén. Tomen asiento, hermanos. Hermanos, ya en la recta final de toda esta serie que hemos estado compartiendo acerca de lo que significaba Pentecostés, un glorioso evento de Dios en la historia de la redención, en el cual después del glorioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección y su exaltación a la diestra del Padre, Él envía del Padre el Espíritu Santo, Dios morando en nosotros. Este tema, hermanos, es muy controversial. Hay muchas tendencias hoy en día cuando se habla del Espíritu Santo y queremos ver, o sea, por lo menos examinar, evaluar por qué hay tanta interpretación distinta referente al Espíritu Santo. Bueno, una de las razones es cuando no conocemos las Escrituras todavía de manera amplia y de pronto nuestra iglesia, nuestro pastor, con buen deseo en lo que él conoce nos encamina, y donde de pronto él mismo todavía no llegó a profundizar en este tema, aunque quizás pensaba que sí. Entonces, hay buenos creyentes, buenos pastores, hay buenas iglesias que tienen ideas acerca del Espíritu Santo y su manifestación que no necesariamente son las más acertadas, pero ellos no dejan de ser hermanos, de amar a Cristo. El pasaje de la lectura bíblica de hoy nos mostró claramente que hay gente que son discípulos. En el caso de Pablo encontró gente que solo había escuchado hasta el bautismo de Juan y no habían escuchado del Espíritu Santo, ¿no? Y él les habla entonces, y ese es lo que Dios siempre busca a través de sus siervos, hablar para que no quede una sombra de quién es él y de su obra, ¿no? E inmediatamente les habló y ellos creyeron, él se identifica con ellos, les impone manos y el Espíritu Santo viene sobre ellos. Algo muy, muy precioso, hermano. Y Pablo sigue con su ministerio de predicar acerca de Cristo y van a ver que en los siguientes versículos no se hace énfasis en señales, ni siquiera al comienzo el énfasis era la predicación, la enseñanza del Evangelio, porque es ahí donde Dios se revela a través de su palabra y el Espíritu Santo que le inspiró va a estar ahí apoyando ello. Pero también el pasaje nos mostró que habían exorcistas ambulantes. Miren la Biblia cómo es de cuidadosa para decirnos que hay gente efectuando, digamos, rituales, manifestaciones espirituales, pero que no vienen de Dios. Y qué tremendo ese pasaje que hemos leído en Hechos 19, porque nos advierte el Dios en su palabra de una manera muy sencilla a no cometer un error que cometen las personas en el error cuando no son puestas por Dios. Y es el de usar el nombre de Dios, el nombre de Jesús particularmente, como si fuera una varita mágica. Estos eran los típicos que dicen en el nombre de Jesús, porque invocaban el nombre del Señor Jesús. Entonces el Espíritu Santo nos muestra en su palabra cómo se puede estar usándose el nombre de Jesús en algunas situaciones espirituales. Sin embargo, los que lo usan no son genuinos. Y eso es algo triste. En el cristianismo se ha aprendido a usar el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y canciones en el nombre de Jesús que se repiten. O canciones que dicen cosas que no se deben decir. En el nombre de Jesús significa en representación de Jesús. No es que el nombre de Jesús en sí tenga poder como una palabra. Jesucristo es el poderoso. Pero dice, en el nombre de Jesús, fíjense que se usa como decir, abracadabra, o tipititú, y ya tiene que aparecer algo. No.
Es Cristo el que tiene el poder. Y en el nombre de Cristo, o cuando los apóstoles hacían esa mención, es en representación de Cristo, aquel que Cristo que todo el mundo rechazó y crucificaron, en ese nombre yo te estoy hablando y en ese nombre te estoy mandando esto, ¿no? Hasta canciones se pusieron de moda, una canción, me acuerdo que dice el nombre de Jesús es poder, ¿no? El nombre en sí, Jesucristo es el que tiene poder. Y también nos muestra en ese mismo pasaje que había mucha gente que practicaban la magia, como se nos explicó. O sea, hermanos, la espiritualidad se practica en muchos casos, pero ¿saben qué es lo lindo de ese pasaje? Que esos que practicaban magia se convirtieron a Cristo. O sea, hay algunos que siguen ejerciendo una espiritualidad que no viene de Dios, pero hay gente que viene ese trasfondo y verdaderamente se convierte a Cristo. Y donde ya no más les interesa la falsa espiritualidad, sino Cristo. Ni el dinero que ellos ganan, miren que quemaron todo eso, tremendo dineral que fue quemado ahí, pero lo importante es que ellos creyeron, porque venían, dice, los que habían creído en el verso 18, venían confesando y dando cuenta de sus hechos, confesando. Es como decir, yo he sido un engañador, yo he estado en error, he sido un mentiroso, públicamente, y quemando sus libros. Qué tremendo. Así que Dios también salva gente que está en prácticas espirituales raras. Un Dios de gloria, un Dios de gracia. Pero hermanos, definitivamente nosotros tenemos en nuestra manera de pensar, Dios de la manera que nos ha creado. Para comenzar, la verdad no está en nosotros, la verdad está en Dios. Dios es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. El ser humano nace en pecado, nace alejado de la verdad. Su padre, el padre del ser humano sin Cristo es el padre de la mentira, es Satanás. Quiere decir que los conceptos, las ideas que el ser humano tiene son en esencia mentirosos, no van de acuerdo con Dios, ni apuntan a Dios, ni van a producir algo que Dios pueda decir que es digno. Cuando venimos a Cristo, la verdad de Cristo, o Cristo quien es la verdad, viene a morar para nosotros, su Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros la capacidad de entendernos, ilumina para entender la palabra de Dios que antes no entendíamos, y poco a poco, hermanos, comenzamos a caminar en la fe. Pero definitivamente en ese proceso, recuerden, se forman muchas veces paradigmas. De nuevo, ¿por qué hay tantas ideas acerca del Espíritu Santo? ¿Por qué hay paradigmas? ¿Qué es un paradigma? Es un conjunto de ideas o conceptos que se le inculcan a alguien y por medio de los cuales va a ver la vida, la realidad de las cosas, va a interpretar las cosas, y ni qué decir de la teología o las cosas referentes a Dios. Y en la iglesia hay varios paradigmas que se siembran a veces desde niños, con buena intención muchas veces. O sea que con esto que estamos diciendo, a pesar que somos claros en cuanto a marcar la verdad del error, no estamos siendo o condenando a alguien que de pronto, como hemos dicho, de pronto porque recién es creyente, o todavía es un creyente pequeño en ternura, o de pronto ha crecido en una iglesia que abrazó cierta tendencia o a veces hasta cierto error, no quiere decir que ya no es creyente o que se va a condenar. Con esto de los dones espirituales, hermanos, decíamos, así como muchos dicen, si tú no tienes tal don no eres salvo, o si tú no eres bautizado no eres salvo, lo cual es un error decir eso, no es verdad. Tampoco podemos decir nosotros que de pronto alguien que tiene una creencia espiritual que no es la más acertada, no necesariamente es cristiano, ¿no? Hay creyentes que a veces abrazan ciertas tendencias y no dejan de ser genuinos creyentes. Pero Dios nos va haciendo crecer en su palabra para entender realmente cuál es el mensaje de Él para nosotros. Por ejemplo, en la escatología les di cuenta un paradigma que yo tenía, algo que yo crecí, porque en Occidente todo el mundo anda creyendo, o la idea más conocida que se conoce es la del rapto. El rapto de la iglesia, ¿verdad? Es lo que se enseña
antes de una gran tribulación. Eso es lo que se enseña. Y yo crecí con esa idea. Y entonces esa idea que se siembra me impedía, por ejemplo, a mí ver, cada vez que yo leía 1 Tesalonicenses 4, yo solo veía el rapto. Y ya me habían dicho que el rapto era antes de la tribulación de 7 años y que de ahí venía el milenio. Entonces, cada vez que yo veía ese pasaje, yo ya veía el rapto y ya, por lo tanto, por lógica, yo decía, después viene la tribulación y después viene el milenio. Hasta que un día, leyendo el mismo pasaje, me doy cuenta por la gracia de Dios que ese pasaje no habla en sí del rapto, sino de la resurrección. Y que el rapto es parte de la resurrección, y ni siquiera es la parte inicial, sino que se da primero la resurrección y justo con la resurrección de santos se da el arrebatamiento de la iglesia. Pero por años yo tenía una manera de pensar, y eso cambia definitivamente la escatología, porque quiere decir que cuando viene el Señor Jesús, según 1 Tesalonicenses 4, no solo hay arrebatamiento, hay la resurrección de todos los santos. Y el arrebatamiento es solamente, llamémosle así, la resurrección en vida de los que estén vivos cuando venga el Señor. Su transformación, recibir un cuerpo glorificado. Eso cambia todo, porque entonces después ya no hay más historia de creyentes. Si han sido resucitados y transformados con Cristo, ya después no puede venir 7 años de tribulación, ni un milenio, a menos que alguien diga que ahí va a haber 2 resurrecciones. En la escatología hay paradigmas. En la himnología, ni qué decir, la himnología tiene que ver con lo que es la alabanza a Dios. ¿Y cuál es el paradigma que hoy día tiene la iglesia sembrado? Que adorar es cantar. Fíjense, por años, hermanos, cada vez que yo veía la palabra adorar en la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, para mí era hacer esto y cantar. O sea, ¿por qué? Porque si se le siembra a uno la idea, el concepto que adoración es contemplación, entonces cada vez que uno ve la palabra adoración, yo veía contemplación a Dios y posiblemente canto, lo que se llamaba canto espiritual. Hasta que por la misma palabra tú vas viendo que la adoración implica mucho, esencialmente no implica cantar. Pero hoy día decimos vamos a adorar y todo el mundo entiende vamos a cantar. Es un paradigma. La adoración es muchísimo más que eso. Y cantar es solo una parte de la adoración, pero la adoración, los verdaderos adoradores que Dios busca, ese pasaje de Juan capítulo 4, normalmente cuando alguien dice Dios es espíritu, no, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, lo primero que piensan es, y lo dicen en los conciertos, es contemplación, un acto de contemplación, a veces mística, a Dios, y no, eso no se refiere a ese pasaje. Hay paradigmas en la escatología, en la himnología, por lo tanto también en la soteriología, que es la doctrina de la salvación de Dios. Por ejemplo, es normal que se le diga a la gente que salvas si tú invitas a Jesús a tu corazón. Y eso no dice la Biblia. Tampoco estamos haciendo guerra contra ese concepto, porque alguien puede usar esa frase y aún así Dios salvar, porque Dios salva aún a veces a pesar de la imperfección del mensaje. Pero predicar el evangelio no es decirle a la gente invita a Jesús en tu corazón. Pero uno crece con eso. Entonces, y eso es normal, eso se entiende. Por eso no lo digo en forma condenatoria, porque todos nosotros pasamos por eso. Pero por eso es que tenemos que venir a las Escrituras y leerlas de manera, digamos, diligente, panorámica, no mordisquear versículos por aquí y por allá, ve y comenzar, y toma tiempo para que Dios nos vaya dando la capacidad de leer, y aún así no acabaremos de vivir y entender todo lo que Dios dice. Pero del mismo modo que hemos dicho en la escatología, en la himnología, en la doctrina de la salvación, hay conceptos que se creen y que la Biblia a veces ni menciona o no se refiere a eso.
Así en la neumatología o en la doctrina del Espíritu Santo también hay ideas, o en lo que significan los dones del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Y no solamente en un versículo, los pasajes que nos muestran. Y esos pasajes en el contexto de ese libro, y ese libro en el contexto del Nuevo o del Antiguo Testamento. Y aquí está apuntando Dios. Y por eso es que varias veces ustedes me han escuchado el énfasis que tenemos los pastores, los que predicamos la palabra. Hay dos necesidades muy, muy claves que hay hoy en día, urgentes, en los que predicamos la palabra de Dios. Uno es la doctrina acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué significa ser Dios? Porque podemos estar hablando de Dios y de Jesús y tener una idea humana de Él. Él no es un ser humano. La gloria, la grandeza de Dios, necesitamos con urgencia lo que se conoce como teología propia, la doctrina acerca de quién es Dios. ¿Quién es Dios y qué es Dios? ¿Qué significa ser Dios? Para que cuando prediquemos de Dios, prediquemos como es debido acerca de Él. Y la otra gran doctrina de las varias que urgentemente necesitamos es la teología bíblica, donde tenemos que ver el panorama de Dios desde el Génesis al Apocalipsis. No solo centrarnos en un pasaje, porque de ahí vienen los errores. Nos centramos en un pasaje y lo sacamos. Alguien se centra en un pasaje del Antiguo Testamento y dice, y lo saca del contexto del Antiguo Testamento y no lo examina a la luz del Nuevo Testamento. Y la Biblia no se contradice, pero de ahí se hace un énfasis. Como pasa con aquellos que siguen, por ejemplo, el día sábado y otras doctrinas del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento igual, se sacan porciones. Por ejemplo, hoy día acabamos de leer que Dios, por medio de Pablo, hacía prodigios y señales. Y agarramos solo ese versículo y entonces cualquier cosa que parezca prodigio y señal viene de Dios. No es así. La misma palabra de Dios te dice cuáles son los prodigios y señales. Y si me acompañan a 1 Corintios 12, entonces leer la Biblia en su contexto, cada porción, ver cuando algo, qué es lo que Dios te está diciendo. Dios no nos ha dejado en tinieblas, nos ha dejado esta antorcha que alumbra en lugar oscuro, que es la palabra de Dios. Tenemos la revelación suficiente y necesaria para la vida y la piedad en las Escrituras. Pero hay que aprender a leer las Escrituras. Y por eso es bueno exponerse también ya a ministros, no solamente ordenados debidamente, sino que uno ve en ellos ya la madurez en el sentido bíblico de cuando exponen las Escrituras, realmente te exponen lo que dice, no lo que uno quiere que diga. 1 Corintios capítulo 12, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Miren que Pablo le está presentando a ellos esa preocupación. No quiero que ignoren. Los practican, los estaban practicando, pero no entendían bien. Y lo primero que Pablo les dice, sabéis que cuando erais gentiles se os llevaba extraviando como se os llevaba a los ídolos mudos. Miren cómo Pablo ve que en estos creyentes hay potencial de llevarlo a ¿qué? No solamente que ignoren de los dones, sino que se los lleve a ¿qué? A la idolatría, es decir, a un servicio y adoración a un Dios que no es el verdadero. ¿Cuánta gente, verdaderos creyentes, como pasaba en Corinto, si están expuestos a una doctrina equivocada acerca del Evangelio, como lo estuvieron ellos, o acerca del Espíritu Santo, puede acabar practicando cosas que Dios dice, esto no es mío? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Cuándo te mandé yo eso? Y acudiendo a eventos, etc. Sí, es posible. Dice aquí, cuando eras gentil se te extraviaba, pero ahora mira en el verso 3, te hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Lo primero que les enfatiza el apóstol Pablo
es que si el Espíritu Santo está presente, te lleva a la correcta actitud con Cristo, donde Él es Señor de tu vida. No solamente cuando dice llamar a Jesús Señor, no solo es la confesión pública, pero tiene que nacer del corazón, es decir, solo a través del Espíritu una persona puede ver a Cristo realmente como Señor. Y nadie lo puede hacer. Sin el Espíritu Santo nadie puede reconocer a Cristo como Señor. Por implicancia también, hermanos, donde está el Espíritu Santo, va a haber una apropiada, una correcta cristología, una correcta predicación de Cristo. Es imposible que alguien diga algo equivocado de Cristo si el Espíritu Santo realmente está ahí. Y solo por el Espíritu Santo se puede hablar lo correcto acerca de Cristo. Verso 4, ahora pues hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es un solo Espíritu, no son distintos espíritus. ¿Y cuáles son esos dos? Verso 7 dice, pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Y ese es el énfasis que comienza a hacer Pablo. Que los dones no son solo por los dones o para hacer cosas espectaculares, sino para provecho, que después él habla para edificación en el capítulo 14. Para bien, hay un propósito. Y vamos a regresar ahí. ¿Se dan cuenta que aún en una iglesia hay que tener cuidado de enseñar acerca de los dones, cuáles son? Y por si acaso, para que desde ya mejor, antes de volver a este pasaje, para que ya quede claro, acá están los dones del Espíritu Santo. Verso 8, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y siempre enfatiza el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pablo te está dando la lista y te está diciendo, estos son los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. ¿Y cómo es posible que hoy día la iglesia acepte tanto supuestamente señales, supuestas manifestaciones del Espíritu Santo que no son? Y hasta cansa volver a ello, pero eso de tirarse al piso, revolcarse, matarse de risa incontrolablemente, sacudirse. Quisiera saber que alguien me lo muestre en las Escrituras dónde está. ¿Cómo es que la iglesia puede aceptar señales extrabíblicas? Aún si tú crees que los dones están vigentes, si tú crees que los dones ya pasaron, ya ninguna señal vas a creer, pero aún si tú crees que los dones están vigentes, estos son los dones. No me inventes alas de ángeles cayendo del cielo. No inventes alargando una pierna más que la otra. No me inventes cosas. Aquí está. No hay cosas raras como pasa ahora. Entonces, si se enseña mal, pero Dios es soberano y en algún momento nos aclara. Ahora, hermanos, nosotros, como hemos hablado de dos posturas que predominan, la que más predomina es la que se llama continuismo y la otra se llama cesacionismo. ¿Qué significa continuismo? Continuismo es la posición doctrinal, teológica, que dice que los dones del libro de los Hechos están vigentes todos hasta el día de hoy y que la iglesia debiera estar actuando como actuaba en el libro de los Hechos. En cuanto a las señales, porque nadie discute que en cuanto al señorío de Cristo y la predicación del Evangelio, todo el mundo dice eso debe estar tal cual, pero en cuanto a las señales. Y el cesacionismo, que es la postura que yo presento, es la postura que dice los dones en esa manifestación eran para ese periodo, lo cual no quiere decir que Dios no puede hacer algo sobrenatural ahora, no puede sanar a alguien. No, Dios no está muerto ni quedó atado. Pero esa abundancia de dones
se ve en los dos grandes periodos de la historia de la redención. Primero, cuando Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, establecer un pacto con ellos y revelarse Él. Hubieron señales para que nadie dude que Dios lo había llamado a Moisés. Y de eso ya hemos gastado un buen tiempo. Y el otro periodo enorme, gigantesco en la historia de la redención es cuando el Señor Jesús vino también para salvarnos, establecer el nuevo pacto y que no haya duda de que Él y sus apóstoles y que la iglesia era el pueblo de Dios donde Dios estaba morando. O sea, el cesacionismo no dice Dios ya dejó de hacer algo sobrenatural, no. Aunque hay extremos, y ahorita lo voy a explicar. Si hay extremos dentro del cesacionismo que no aceptan que hoy día no se pueda orar y que alguien de pronto sea sanado. Si alguien da testimonio que es sanado, miran para otro lado, dicen eso no es de Dios, cualquier cosa. El cesacionismo simplemente que ese abundar, ese derramar de los dones era para ese periodo. Los dones que se describen aquí. Está siendo establecido el nuevo pacto que Cristo logró con su sangre. El objeto o el medio de redención va a ser la iglesia formada por judíos y gentiles, ya no es Israel. El templo está siendo desechado por Dios porque era el templo de su iglesia y el templo va a ser destruido en el año 70. Mira, es tremendo, el sacerdocio va a pasar, el sacerdocio levita pasa completamente y queda establecido el sacerdocio de Cristo como el mediador y el sacrificio mismo según el orden de Melquisedec. Entonces el cesacionismo no significa un racionalismo donde todo tiene que ser entendido por la lógica y nada sobrenatural puede pasar. Al menos yo no voy con ese tipo de cesacionismo. No significa un negacionismo tampoco, que si alguien, como les dije antes, si alguien dice, hermanos, gracias, oraron, alguien oró y yo tenía estas manchas en mi pulmón, yo he escuchado testimonios, por ejemplo, y oraron por mí en la iglesia y fui y ya no las encontraron. ¿Y qué dice un negacionista? Dice, no, eso no puede ser, seguro los rayos X eran falsos, hubo una falla. ¿Por qué Dios no puede hacer eso? Lo que decimos es que el periodo, los dones tenían, como hemos visto, el propósito de ser señales principalmente a Israel. Y en ese sentido, les quiero decir, todo creyente de iglesia cristiana, evangélica, todo creyente es cesacionista en cuanto al Antiguo Testamento. Usted no va a encontrar a nadie diciendo los milagros que pasaron y señales que pasaron con Moisés tenían que haber seguido pasando. Y usted lo ve en la Biblia, usted no ve que Josué, el sucesor de Moisés, tiene que decir, bueno, no, Dios es un Dios de milagros, por lo tanto tiene que seguir abriéndose el mar rojo, tiene que seguir cayendo maná del cielo. Apenas ellas entran a la tierra prometida, el maná cesó. ¿Se dan cuenta? Tuvieron 40 en el desierto, milagrosamente el Señor les proveía maná del cielo, pero cesó el maná. Pero en el resto del Antiguo Testamento hemos dicho, Dios, sí, de pronto la palabra nos enseña cómo el Espíritu de Dios llenó a varios jueces en el libro de los jueces, y en el caso de Sansón le da una fuerza sobrenatural. Ya pasó el periodo de Moisés, ya pasaron las señales que confirmaban la salvación de Israel, el pacto, la ley, todo lo que Dios le había dado. Y Dios obró sobrenaturalmente con un hombre, pero eso no es la norma. Son casos aislados, poderosos, con un propósito. Elías, Eliseo. Pero lo que sí quedaba era la palabra que fue revelada, lo que Dios estableció en esa economía, los sacrificios, los rituales, las fiestas, eso quedó para ellos y tenían que andar en ello hasta la siguiente etapa que fue el Nuevo Testamento. Entonces, aun si alguien dice yo soy continuista, yo le puedo asegurar que esa persona es cesacionista en cuanto al Antiguo Testamento. Si no, estaría él mismo, si fuera, fíjense la lógica, ¿a qué pastor usted ve o a aquellos apóstoles o profetas le ve usted delante de una multitud de gente
metiendo su mano en el pecho para que salga convertida en lepra. ¿Usted ve a alguien? ¿Usted ha visto alguno de esos predicadores alguna vez traer una vara y tirarla y se convierte en serpiente? Y después la agarra y se convierte en vara. Si somos continuistas deberíamos estar haciendo lo mismo que Moisés, ¿o no? Y aún en las señales, hermanos, en el fondo ellos lo saben, porque muchos en el continuismo, y hay creyentes genuinos, verdaderos en el continuismo, pero hasta ellos, los buenos creyentes, son bien mesurados. Son bien mesurados, es decir, son bien prudentes. No andan con cualquier cosa. Pero los que se van a los excesos, ¿no dice la Biblia también tomarán en sus manos serpientes venenosas? Y ustedes lo ven, claro, hay una falsificación también de dones, pero usted no los ve tomando serpientes venenosas. Y quizás usted alguna vez vio, yo lo vi, el video lo publicaron, como lamentablemente, porque aquí en Estados Unidos hay algunas iglesias que siguiendo eso, ¿no? Hablarán en lengua y también beberán cosas mortíferas, agarrarán serpientes. Usted no ve a nadie tomando veneno. ¿O sí? ¿Usted ha visto alguno de esos predicadores? ¿Usted ha visto alguna vez a Cash Luna agarrando un vaso de ácido muriático y decir, en el Señor no me voy a morir? Agarrando una serpiente. Porque ellos, en este caso, los falsos profetas, los falsos apóstoles, usan falsas señales que ellos pueden mascarar, pero otras no se pueden. Entonces, si fuéramos puramente continuistas, deberíamos estar haciendo los milagros de Moisés, los milagros de Elías, Eliseo, debiéramos estar tirando hachas en para que flote de nuevo. No, somos cesacionistas, ¿verdad? Esa es la idea, hermano. ¿Y alguien ha dudado alguna vez? ¿Alguien deja de pensar que el Dios del Antiguo Testamento, después de Moisés, le bajó el poder? ¿Le bajaron los vatios? Los voltios de 220 pasó a 110, ya no había milagros. Dios. Hermano, Dios en su naturaleza es un ser tan grande que Dios creó todo este universo. Imagínense el poder, la energía que hay en el universo. Después de los milagros de Moisés, a Dios no le bajó ni un 0.0001% de energía. Él podía haber sido hecho. Y nadie duda que el mismo Dios de Moisés es el mismo Dios de Jeremías, ¿o no? Y Jeremías no hizo ningún milagro. Y seguimos creyendo en el Dios de todo poder y que hace algo milagroso cuando Él quiere. Pero ese periodo de dones ya tuvo su propósito, era mostrar que Moisés lo era, y así también en el Nuevo Testamento. Ahora, pero ¿qué cosa sobrenatural ve uno cuando pasa el periodo de los dones? ¿Saben qué cosa sobrenatural? Uno puede ver cosas, de pronto alguna sanidad milagrosa, puede ser. ¿Puede Dios en algún momento poner en el corazón de alguien que diga algo contra una ciudad, que advierta que viene un terremoto, una catástrofe, que se arrepientan y pasar? Yo creo que Dios lo puede hacer. Un creyente, me refiero, un hombre de Dios, un genuino creyente. Yo creo que Dios lo puede hacer. Pero eso no es abundante hoy día. No es que pasa, en cambio, cuando vemos el libro de los Hechos, unas señales y prodigios tremendos. Pero así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando pasa un periodo importante de señales, lo que viene es el obrar de Dios, nuestra confianza en su soberanía y en su poder, principalmente no en actos milagrosos, sino en lo que se conoce como en actos de providencia. ¿Qué es actos de providencia? Que, por ejemplo, ¿cuántas veces yo no he escuchado iglesias, pastores, que de pronto están orando por una necesidad? Les falta el equivalente de $1,000 para terminar el techo de la iglesia. Y oraron, y vino un hermano, de pronto una visita que no sabía ni de qué habían orado, y les dio los $1,000. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué decimos nosotros? Es un milagro. En cierta manera sí, porque estamos diciendo esto es algo, cómo dio justamente lo que necesitaba. Entre hermanos también, a veces en momentos de necesidad, se le da a esta persona y esa persona.
hermano, gracias, justo necesitaba y no tenía con qué pagar esto, lo otro. Esa es la providencia de Dios, donde Dios actúa en su naturaleza, en su creación, soberanamente. Soberanamente. Oh Dios, danos gracia. De pronto, yo una vez les conté de estos hermanos que iban a repartir Biblias a Irán, donde está prohibido todavía repartir Biblias, y ellos oraban y oraban y oraban y oraban. Y en algún momento el líder del grupo dijo, ya pasemos. ¿Cómo lo supo él? No sé, pero dijo, tuvo esa convicción. Y pasaron y en el aeropuerto las cosas se estaban poniendo complicadas, las caras de esos guardas de nada amigable, y uno de ellos quería abrir toda la maleta, y Dios usó una situación para que de pronto el jefe de toda la guardia se haga amigo de ellos y los dejaran pasar, y sus maletas estaban llenas de Biblias. En ese momento los agarraban. Son, hermanos, de esas historias, ¿cuántas conocemos? Muchas, y podemos decirlo, porque, y ese es mi problema y mi crítica en cierta manera con sectores del cesacionismo, en el aspecto que han caído ya en un racionalismo que de nuevo ya no existen espíritus, aunque doctrinalmente sí lo predican cuando exponen expositivamente la Escritura, o ya no hay no puede haber ninguna situación sobrenatural. Yo les he dicho, hermanos, no, nosotros no nos metemos en las profundidades de Satanás, en las cosas así, pero Dios hace unas cosas tremendas, tremendas. Dios te pone en gracia a veces con una persona para darte trabajo, para un contrato. ¿Y qué decimos? Ese es Dios, es la mano de Dios. O sea, en otras palabras, entre esos periodos donde esos dones fueron abundantes para confirmación, Dios no deja de actuar sobrenaturalmente a través principalmente de la providencia. Dios abre puertas, da gracia, pasan cosas. Uno se encuentra con gente que de pronto uno ni se imaginaba que se iba a encontrar. Seguimos teniendo un Dios de todo poder, hermanos. Entonces el cesacionismo no significa racionalismo, materialismo, ya todo tiene una explicación material, no existe nada sobrenatural. Hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano. Cuando uno escucha testimonios de hermanos genuinos, que la iglesia conoce y la iglesia sabe que ha estado enfermo, y la iglesia oró por ellos, y se sanaron, y esa persona se sanó, cuidado, no le echen la culpa, no le echen el milagro a Satanás, como que él lo hizo, es algo, no. Y ese exceso a veces tenemos en la iglesia, en iglesias, digamos, de trasfondo más ortodoxo, donde aún se niegan las emociones, donde levantar las manos en el culto también ya es pecado. No es así, no es así. Ya hemos dicho que en algunas culturas donde llegó la reforma y las doctrinas preciosas de la gracia, que la gente de por sí sea flemática, calmada, inexpresiva, y tienen esa belleza en sí, no quiere decir que por eso todo el mundo tiene que ser igual. Pero lo que sí, hermanos, queda claro, y tiene que quedar claro, es que la palabra de Dios es lo que queda para siempre, no las experiencias. Por eso los verdaderos profetas de Dios, Moisés y otros, Elías de nuevo, o apóstoles en el Nuevo Testamento, por medio de los cuales hacía el Señor cosas extraordinarias, milagrosas, resucitaron muertos, hermano. Ellos nunca dijeron, ustedes tienen que hacer lo mismo. Ustedes tienen que repetir este milagro. Porque ellos se sabe muy bien que la experiencia puede ser única. Y en nuestro caso, hermanos, a veces tenemos experiencias que no entendemos muy bien. Guárdatela para ti mismo hasta que Dios te aclare. Pero la experiencia no establece doctrina. O sea, voy a decir, supongamos que tú hubieras estado en ese momento y hubieras sido aquellos que fue salvo, vino el Espíritu Santo a su vida y en ese mismo momento comenzó a hablar
en idiomas extranjeros, como le pasó en la casa de Cornelio. Supongamos que usted era uno de esos. Lo que hoy día hacemos es esto, que uno de la casa de Cornelio comienza a enseñar, si tú crees en Cristo y recibes el Espíritu Santo, tienes que hablar en otros idiomas. ¿Me dejo entender? Y en algunos casos la experiencia puede haber sido real, genuina. El problema es establecer un dogma, una doctrina, en lo que Dios dice no es un dogma y una doctrina. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña en cuanto al Espíritu Santo que una cosa es la llenura, y la llenura, el creyente recibe el Espíritu Santo en la conversión. El que no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo en Romanos 8, no es de él. En el momento de la salvación, ya lo hemos visto en Efesios 1, uno es sellado con el Espíritu Santo. O sea, al creer en Cristo genuinamente, lo cual también es una obra del Espíritu Santo trabajando en el corazón, para que uno pueda creer, en ese momento uno recibe el Espíritu Santo. En ese momento uno es bautizado en Cristo, en el cuerpo de Cristo, como lo dice aquí en 1 Corintios capítulo 12, donde estamos. Verso 13 dice, porque por un solo espíritu, no dice seremos, dice fuimos todos bautizados en un cuerpo. Él nos sumerge para ser parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos sumerge en Cristo. No una parte de nosotros está en Cristo. Todos nosotros, todo lo que somos, está en Cristo. Y en ese momento somos santificados en Cristo. Y el Espíritu Santo va a empezar una obra de santificación. Posicionalmente ya somos santos, pero el Espíritu Santo va a comenzar a limpiar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras prácticas, nuestras costumbres, etcétera, etcétera, para que se acomoden a Dios, a lo que Dios dice. Y en ese estado que Pablo le dice a los efesios, sed llenos del Espíritu Santo, es lo que Dios espera, es que seamos llenos, no que tengamos experiencias de llenura, que seamos llenos, pero en esa experiencia, en ese estado permanente de llenura, es posible que alguien tenga una experiencia especial. Como ya lo hemos dicho, la palabra nos lo muestra, algunos al comienzo, otros después. Pero si se dan cuenta, el Nuevo Testamento no hace énfasis en esas experiencias especiales, pero no las niega, ni las prohíbe. Y conforme a lo que dice la palabra, no estábamos hablando de experiencias raras. No hablamos de experiencias raras como una muchacha hablando en un programa cristiano de tendencia de nuevo, con toda esta onda del Espíritu Santo, decía que ella había tenido encuentros con hombres lobos y con cosas así, y le decía, y dice a la gente, no piensen que eso no es real, o sea, pero eso no está acá en las Escrituras. ¿En qué mundo se habrá metido pobre muchacha que dice que es cristiana, que anda luchando con unos seres que no les describo lo demás, porque no vale la pena en el culto mencionar los seres abominables con los que ella luchaba? Pero lo está enseñando y le está diciendo a la gente, y la gente escucha, y la gente dice, ¡ah! Por eso, si uno tiene una experiencia rara, debiera quedarse callado para uno mismo. Y en cuanto a las genuinas experiencias sobrenaturales que se narran aquí, acá están cuáles son. Acá te dicen cuáles eran. Entonces, hermanos, nosotros seguimos, lo que la iglesia debe estar establecida es en Cristo y en la palabra de Dios que permanece para siempre. Y ser lleno completamente, y es posible que alguien tenga experiencia. Hemos dicho la semana pasada, R.C. Sproul, él narra con toda libertad, siendo él un hermano muy conservador y aún en temperamento, pero una experiencia sobrenatural que solo le pasó una vez en la vida. Jonathan Edwards, tremendo teólogo, tremendo predicador, también narra lo mismo. George Whitefield, otro tremendo predicador reformado,
Sí, no les estoy hablando yo a ustedes, estoy hablando de predicadores reformados con doctrina reformada. Whitefield también habla de una experiencia especial que él tuvo. Pero lo que ellos experimentaron no lo establecen como doctrina y su ministerio sigue siendo la predicación, como hacía Pablo en el pasaje de la lectura bíblica de ahora, de Hechos 19. El punto es la predicación de Cristo, que la gente conozca a Cristo. Y entonces el cesacionismo es esa perspectiva, pero no quiere decir que Dios ya no actúa sobrenaturalmente a través de la providencia o aún en situaciones milagrosas, llamémosle así, que Él puede y que Él hace. Pero también entonces el continuismo tiene que empuja que los dones, así como los practicaba Pablo y Pedro y Juan y ellos, Esteban, Felipe, si eso está vigente, también tienen que postular que los apóstoles y los profetas están vigentes, tal como ellos. Pero yo les quiero decir, hermanos, tienen sus Biblias, vamos a hacer rápidamente. Lo bueno es que hoy día tenemos almuerzo de iglesia, no se preocupe. Puede, a ver, usted sentir, que no se emocione, pero acá tenemos un rico almuerzo que las hermanas han preparado, es el día de comunión que tenemos como iglesia. Pero acompáñenme a Lucas rápidamente. Algo que se debe entender muy bien, hermanos, es que apóstoles como los de Cristo, los que estuvieron con Él, no hay más. Y la Biblia ahí sí no permite ni siquiera una interpretación que diga todavía existen apóstoles. No hay más apóstoles. Miren lo que dice aquí la palabra, esta es la palabra de Dios, Lucas 6:13. Ahora, verso 12, perdón, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó ¿qué? Esos 12. Ahora, Lucas 11. El Señor aquí está en un, digamos, ¿cómo ponerlo? Está declarando ayes, una, digamos, condena contra los fariseos en cierta manera. Y algo que dice en el verso 49 dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Y principalmente se está refiriendo a Israel, hermanos. Porque el ministerio apostólico primeramente fue dirigido a la casa de Israel. ¿Y quiénes rechazaron a Pedro primeramente? Fue el Sanedrín. ¿Y quién golpeó a Pedro después? ¿Quiénes eran? Eran judíos, el Sanedrín y a Pablo, judíos en las distintas ciudades. Pero es más que eso. Hechos 1, Hechos capítulo 1. Verso 1 dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Verso 25. ¿Qué hombre dentro de ese grupo había caído en pecado y muerto? Judas Iscariote. Entonces, lo que trata de hacer Pedro es escoger un reemplazo. En el versículo 24, orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tomen la parte de este ministerio, fíjense, y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ahora echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que Dios lo escogió en ese aspecto a Matías, pero ellos trataron de suplir porque se decían, de los 12 falta uno. No hay más apóstoles de esto. Pero viene el caso de Pablo, capítulo 2 después, Hechos 2. Cuando Pedro predica, verso 37, la gente dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros, ¿qué?
pero a los apóstoles. Le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, los que estaban ahí en el aposento alto, ¿qué haremos? Y ahí Pedro le dice, arrepentíos y bautícense. Esos son los apóstoles de Cristo. Ahora, acá viene una característica importante, la que dice en el verso 42. Se convirtieron, así como un día nosotros nos convertimos a Cristo. Se convirtieron. ¿Y qué dice en el verso 42? Y perseveraban en la ¿qué? ¿De quiénes? Pare ahí un ratito. Los apóstoles son aquellos que el Señor escogió en persona. No cualquiera puede tomar ese lugar, nadie puede tomar para sí esa honra. Y una de las funciones que tenían los apóstoles, por lo cual yo ni siquiera pretendo ni a 1.000.000 de kilómetros de distancia ser un apóstol, porque ellos lo que establecían era la doctrina de Dios, de Cristo, del Evangelio para la iglesia. Hermanos, un apóstol o un profeta es un mediador entre Dios y los hombres. Y está hablándole a los hombres, a los hombres a nombre de Dios, está revelando doctrina. No existe, la escritura ya se cerró, no hay necesidad de apóstoles, hace mucho. Ya antes de la destrucción de Jerusalén se cerró el canon, ya no hay más necesidad de apóstoles. Porque la doctrina ya está establecida. No puede haber un hombre revelándonos la palabra de Dios. Porque escrito está, maldito aquel que le añade o le quite a las palabras, decía Juan, de esta profecía. ¿Y saben qué? Lo mismo dijo, ¿quién dijo lo mismo que Juan cuando él prohíbe que le añaden o le quiten a lo que él profetizaba? ¿Quién dijo lo mismo en el Antiguo Testamento? Moisés. ¿Por qué? Si Dios está obrando con Moisés, estableciendo un nuevo pacto, salvando al pueblo, dándole la revelación, Moisés dice también lo mismo. Nadie le puede añadir. Entonces ya Dios después levanta profetas. Verso 43, y sobrevino temor y a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por eso es que mucha gente hoy día pretende ser apóstol, porque así justifica el continuismo y las señales. Pero fíjense que primero hay señales que hoy día se hacen que son extrabíblicas, no se hacen varias señales que son bíblicas. Pero los apóstoles, por mano de ellos, por eso Pablo les dijo a los corintios, las señales de apóstol han sido hechas por medio mío. ¿Y cómo es que Pablo llegó? Este es importante, Hechos 4:33. Léalo porque si no... Dice, con gran poder los apóstoles, ¿qué hacían? ¿De qué? Son versículos claves que usted no puede olvidar. Un apóstol es un testigo de Cristo resucitado. No es simplemente alguien que nos habla, porque los apóstoles de ahora dicen, Dios me dijo, Dios me habló. No. Él tiene que ser un testigo, ver a Cristo resucitado. No fue eso que le pasó a los apóstoles, por eso hace tanto énfasis los evangelios, que el Señor se les aparece, y es más, algunos dudaban, y hasta todos llegan a creer, y todos ellos mueren cruelmente, dando testimonio de que Cristo había resucitado, porque son testigos. Por eso el Señor les decía en Hechos, me seréis testigos, ¿de qué? ¿De quién soy yo? De que morí y resucité. Yo no soy un testigo, pero yo lo creo. El Espíritu de Dios me lleva a creer en lo que dice la palabra. Y las pruebas, no hay necesidad de señales para creer, y las pruebas son indubitables. O sea que un apóstol es un testigo. A ver, de todos esos apóstoles que hay hoy en día, ¿cuándo vio a ellos a Jesucristo resucitado en cuerpo? Ahora todos ellos te dicen, yo vi al Señor, tuve una visión. Eso no es ser apóstol. Apóstol es ver a Jesucristo resucitado. Y eso le ocurre a Pablo ¿cuándo? En Hechos 9. ¿Quién se le aparece en el camino a Damasco? El Señor. El Señor se le apareció. Y no fue solo la voz, porque dice en Hechos 9, 27,
Es cierto, Pablo escuchó una voz y queda ciego, pero en capítulo Hechos 9, 27 dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. O sea, no fue solo la voz, que hace el énfasis en los primeros versículos, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús. O sea, por eso Pablo viene a ser contado entre los apóstoles. Entonces usted tiene que diferenciar el apóstol de oficio, que son estos, no hay más. Pero en Hechos 14, sí, yo estoy consciente, perdón, en Hechos 13, cuando Bernabé y Saulo son enviados en el primer viaje misionero, dice en el verso 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que están siendo enviados. Es una función, pero que no es el oficio. La palabra apóstol significa ser enviado. Ahora, una cosa es lo que Cristo envía a él personalmente, y otra cosa es que acá el Espíritu Santo manda y estos hombres entienden que está enviando a Bernabé y a Saulo, y en ese sentido tanto Bernabé y Saulo vienen a ser apóstoles por el hecho de ser enviados. Es la función. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 14, miren cómo se habla de cuando están en Listra y los quieren adorar. Verso 14 dice, capítulo 14, verso 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Por qué dice aquí apóstoles si Bernabé no era testigo de la resurrección de Cristo? Porque eran enviados. En ese aspecto hay que tener la diferencia. Y es el único caso en el Nuevo Testamento donde se habla de alguien que no es de los 12 como si fuera un apóstol, pero el sentido es la función, había sido enviado. En ese término, hermanos, yo puedo ser, digamos, entender y ser tolerante si alguien se hace llamar apóstol en el sentido de que fue enviado por la iglesia. Yo preferiría, no aceptaría jamás usar el término apóstol porque es muy tentador que piensen de mí como si fuera Pablo o Juan o quien sea. Pero algunas iglesias, denominaciones, llaman a algunos de sus líderes apóstoles en el sentido que fueron enviados, abrieron muchas iglesias, pero vendrían a ser como Bernabé, digamos. Pero no existe ya más apóstoles como los del Señor, y lo mismo pasa con los profetas. No tenemos ya tiempo, pero si ustedes leen en Hechos 3, del verso 18 al 25, después, cuando Pedro está hablando, después de haberse sanado al cojo de nacimiento, él les va a hablar de los profetas. Es una palabra magistral, hermanos, muy, muy preciosa, porque les habla a los profetas. Ya veo que están yendo en sus Biblias, así que vamos a leerlo. Hechos 3, verso 18. Recuerden que él ha predicado de Cristo, está hablando de Cristo, del Cristo que ellos han asesinado, que el Padre ha resucitado, etc. Verso 18 dice, pero Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Pablo se está refiriendo a los profetas, Pedro, a los profetas del Antiguo Testamento. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados todos vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. O sea, los profetas todos hablaban de los sufrimientos de Cristo y apuntaban a la venida de Cristo. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba arriba hasta los tiempos de restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que habían sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés, el primer profeta, Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro os levantará, ¿quién? ¿Qué?
profeta. ¿A quién se refiere Moisés? A Cristo. De entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces, es precioso porque después luego dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estas cosas. Alguien se puede confundir aquí, pero está poniendo un orden muy precioso. Está poniendo a Moisés como el primer profeta. Y Moisés dice, va a venir un profeta, a ese sí no se le puede desobedecer, es Cristo. Y luego la palabra dice que los demás profetas, y dice desde Samuel, porque después que pasa el periodo de Moisés, el libro de los jueces, vemos el siguiente profeta, Samuel, y de ahí vienen más profetas. Como esos profetas, ya no hay más tampoco. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se nos habla de que en Hechos 11, 27 y en Hechos 21, se nos habla de unos profetas, porque también en el Nuevo Testamento se habla del ministerio de apóstol y de profeta para ese periodo. ¿Se dan cuenta que en cuanto al apostolado, también somos cesacionistas? Quiere decir que ya una vez que murió el último apóstol, ya no hay más apóstol, de los verdaderos testigos de la resurrección de Cristo, del Cristo resucitado. Ya no hay más. Si alguien se llama apóstol es porque es enviado, espero. Pero hoy día hay muchos falsos apóstoles que se están poniendo a la par de los apóstoles del Señor. Hechos 11, por ejemplo, nos dice en el verso 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en la tierra habitada, la cual sucedió a tiempo de Claudio. El ministerio profético del Antiguo Testamento, o como hasta Juan, tenía el propósito de revelar también a Dios, la voluntad de Dios, de dar palabra de Dios. Por eso ellos decían, así dice Jehová, así dice el Señor. Habían otros aspectos del ministerio profético que tenían que ver a veces con señalar un castigo, una situación, algo que debía acontecer. Y en el Nuevo Testamento hay esta mención en Hechos 11 y en Hechos 21 también. Verso 10 dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, el mismo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo atándose los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón a quien es de este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Pero no vemos a este Agabo estableciendo doctrina. Entonces, y de nuevo, aún esos ministerios, por ejemplo, por eso es que la palabra nos dice, Pablo mismo nos dice que Cristo en su resurrección dio dones a los hombres y él estableció a unos por apóstoles, profetas. Todo tiene un propósito. Hermanos, ¿esperamos hoy día un profeta como el Antiguo Testamento que nos hable de la venida de Cristo? Ya no, ya pasó ese tipo de ministerio. Sin embargo, la palabra que ellos hablaron sigue siendo permanente, viva y eficaz para nosotros. Se dan cuenta que aún, no solo en las señales, en los ministerios y en ciertos ministerios, hay un propósito específico, un tiempo específico. ¿Puede Dios de pronto, como decimos ahora, de pronto poner en el corazón de un hombre de Dios, anunciarle a la ciudad, tener una convicción de que viene algo y predicarles y profetizar, o sea, decirle arrepiéntense, si predica el evangelio y está llamando al arrepentimiento? Yo estoy diciendo, puede ser, no es que yo no lo conozco ese caso. Yo lo que estoy diciendo es que, ¿por qué no puede pasar? Sin embargo, aún esa mención abre la puerta a muchos errores, porque a veces basta que uno abra la puerta así, un poquito, y
se abre más y más. Vamos a terminar, hermanos. Entonces, si hablamos de los dones bíblicos, hay dones bíblicos y extrabíblicos. Hay un periodo para esos dones en cuanto a su magnitud, de número y tremendos. Hay una realidad en los dones que se ve en las Escrituras, en la verdad, en el cumplimiento. Miren, hermano, ¿y por qué en el Nuevo Testamento se han dado cuenta que no gastan mucho, no se invierte mucho en hablarnos acerca de los profetas o cómo probar los profetas, pero sí de los apóstoles? Hay muchísimo más testimonio acerca de lo que es ser apóstol. ¿Por qué? Porque de lo que es ser profeta, ¿dónde está ya muy bien descrito? En el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos dice con claridad que es un profeta y las marcas también de un falso profeta. Un falso profeta, un falso enviado de Dios, si dice algo que no se cumple. Con eso nomás ya hay varios que están en la televisión cristiana que tienen estadios grandes que ya deberían haber renunciado. Pero la gente quiere seguir creyéndoles, a pesar que han profetizado cosas falsas. Benny Hinn, Maldonado, tantos. Cosas que no se han cumplido. Suficiente. O sea que en el Antiguo Testamento ya se nos dice, y si alguien habla de otro Dios, de otro Cristo, si alguien aún se cumple una señal y te quiere llevar a otro Dios, dice, no lo escuches. En el Antiguo Testamento, por eso el Nuevo Testamento ya no gasta, porque ya está establecida la doctrina de lo que es ser profeta, y en el Antiguo Testamento tenemos genuinos profetas de Dios y falsos profetas. En los días de Jeremías, hermanos, Jeremías era un verdadero profeta, pero les digo, era una plaga los falsos profetas. Y todos los falsos profetas le profetizaban prosperidad a Israel. Primero que no iba a venir el castigo, después cuando ya vinieron los babilonios, en 3 años vamos a ser libres. Y era un contubernio, era todo un amarre, decimos en términos de corrupción, entre los profetas, los sacerdotes. Y Jeremías a un punto hasta ya no quería ni hablar, porque él era el único que hablaba eso. O sea que el Antiguo Testamento, si tú quieres saber que es un profeta, está lleno de descripción. Donde aún de parte de Dios les envía espíritus engañadores para que profeticen mentira. Así que, hermanos, en conclusión, Dios nos ha dado su precioso Espíritu Santo como resultado de Pentecostés y hasta el día de hoy por la obra de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y en ese periodo, mientras el pacto está siendo confirmado y se está revelando el Evangelio, la palabra de Dios, y se están escribiendo los libros del Nuevo Testamento, y la doctrina del pueblo de Dios va a quedar establecida hasta Apocalipsis, Dios está haciendo señales para confirmar, estos son mis apóstoles, esta es mi iglesia, y de ahí Dios sigue siendo el mismo Dios sobrenatural y todopoderoso, aunque ya no hay esa misma abundancia, y la iglesia no tiene por qué buscar señales, porque las señales son para los que no creen. Y las señales no salvan, como en Juan 6 se muestra. La gente, tú le puedes multiplicar los panes y los peces y no creen. Igual no van a creer, porque ese es un acto soberano de Dios. Pero que seguimos teniendo un Dios de todo poder. Amén. Un Dios que no tiene límites en sí, pero un Dios que nunca va a violar su propia palabra. Así que, hermanos, ajustémonos a la palabra de Dios y aún toda experiencia o toda cuestión espiritual, veámoslos a la luz de la Escritura. Les invito a ponerse en pie.